Los cerros del Chiles y el Cumbal engendraron a los hijos que poblarán por el tiempo y el espacio este territorio. Un día los dos erupcionaron y la lava ardiente se juntó con cada una de sus lagunas. De la unión de las esencias de la montaña Pud, del agua Pi, del fuego In y la tierra Ker, nacieron los primeros hombres y mujeres. De la unión del cerro el Chiles y su laguna nace Enpilpuz, y de la unión del cerro el Cumbal y su laguna nace Envilquer. Estos juntos originarán a la gran nación de los pastos. Enpilpuz, luz de la montaña. Envilquer, luz del pueblo. Oralidad, nación, pastos. Hola, ¿qué tal mis amigos? Reciban nuevamente un abrazo de lucha, hermandad y resistencia donde quiera que ustedes se encuentren. En el video anterior habíamos hablado sobre ese proceso histórico de Pachacutic, Topa Yupanqui y Huayna Cápac, especialmente en esas campañas que realizó hacia el territorio Pasto. Cabe aclarar que en este video y de aquí en los videos que existirán en adelante omitiremos ya la palabra Quillacinga para evitar alguna confusión entre investigadores e historiadores. Listo. Después de esta corta introducción, vamos con el video. Posteriormente a la campaña que se realizó por los incas, encabezado por Huayna Cápac al territorio de los pastos, y de haber ocurrido esa gran muerte de cusqueños y también del exterminio de la mayoría de la población de los pastos en manos de los incas, Huayna Cápac regresa a Tomebamba para reestructurar nuevamente todos sus planes de conquista, y esta vez enfocado en los caranquis y en los cayambis. Como les habíamos mencionado en el primer video, que si no lo vieron, les dejo aquí el link para que rápidamente se desplacen a verlo, porque es muy importante para la trama de la historia. Habíamos dicho que una de la estrategia militar que tenían los incas para atacar a los cayambis y a los caranquis era atacarlos de frente y por la retaguardia. Y por la retaguardia implicaba primero conquistar a los pastos, que pues supuestamente ya lo había conseguido. En esta oportunidad el Inca Huayna Cápac se dirige hacia territorio caranqui y cayambi para formalizar sus ideales de conquista. En Caranqui y en Cayambi, los Ango y los Puendos se encontraban totalmente resentidos por haber perdido el poder político, el poder social, el poder económico que los incas les habían quitado. Por lo tanto, se levantan en armas y congregan a todas las naciones de los pueblos que ya habían sido conquistados. Y aquí entran a participar los pastos nuevamente. Algunos investigadores hablan que el ejército que requirió el Inca Huayna Cápac tuvo que ser numeroso para poderlos conquistar a estos grupos étnicos de la parte norte del Ecuador y el sur de Colombia. Pero de igual manera, los soldados o los ejércitos que hicieron parte de la resistencia tuvieron que ser muy numerosos también para poder resistir por más de 10 años ante la conquista de los incas. Alfredo Costales Samaniego, en su libro Guambracuna, nos da a conocer que el Inca Huayna Cápac, para poder llegar al epicentro de Caranqui, tenía que derrotar primero las fortalezas de Cochasquí, y en las fortalezas de Cochasquí estaba encabezado por una mujer muy líder, muy fuerte. Esta lideresa se llama o responde al nombre de Quilago. Quilago, una mujer fuerte que mantuvo una resistencia de 2 años, evitando que el Inca Huayna Cápac se adentre y pueda avanzar hacia el territorio Caranqui. Después de que el Inca Huayna Cápac puede vencer a los soldados de la resistencia de Cochasquí encabezados por Quilago, decide fortalecer nuevamente su ejército y por lo tanto selecciona a Apu Cari, un soldado muy destacado en la campaña de los Pastos. Apu Cari lo selecciona para poder dirigir a todo el ejército del Collao. Algo muy importante por resaltar es que los incas no atacaban ni de noche y no atacaban en invierno, y utilizaban todas las fases agrarias
sobre todo para poder abastecerse y abastecer a sus ejércitos. Es por eso que después de 6 meses de poder cosechar lo que han sembrado y poder abastecerse, comienzan los ataques directamente hacia el epicentro de Caranqui. Este primer intento de poder ingresar hacia el epicentro de Caranqui y Cayambi lo hacen es destruyendo las chagras, destruyendo las cementeras, destruyendo bohíos, matando a todo el que se le encuentre en su camino. Según los cronistas, nos dan a entender que en este primer intento de poder ingresar a conquistar a los Cayambes y a los Caranquis, el Inca Huayna Cápac sufre una calamidad, se cae de sus andas. Les recuerdo que el Inca no podía tocar el piso, era llevado en sus andas por los orejones, 2000 soldados que hacían parte del Urin y el Anan Cusco, y eran unos soldados selectivos solamente para resguardar al Inca. El Inca Huayna Cápac se cae de sus andas y los soldados de la resistencia aprovechan para matar a todos los soldados del Cusco. Imagínense, fue tanta una mortandad que no había dónde poner un pie. Entonces los orejones pensaron que el Inca Huayna Cápac había muerto y lo dejaron abandonando. Pero el Inca Huayna Cápac se salva y es favorecido por los Yanayacos y los Sacsayhuana, que son otro ejército, pero que no era tanto de la nobleza como lo eran los orejones. El Inca Huayna Cápac se enfurece, pierde confianza con los orejones y les quita ciertos privilegios. Los orejones, al sentirse excluidos por el Inca Huayna Cápac, deciden regresarse al Cusco, pero el Inca Huayna Cápac evita de que ellos tomen esta decisión y nuevamente los reintegra a su ejército para continuar con los planes de conquista. En ese sentido, el ejército de Huayna Cápac, después de la primera arremetida contra los Caranquis, decide fortalecerlo, y es por eso que desde las provincias del Collao, desde el sur del Cusco, comienzan a llegar nuevamente nuevos soldados para fortalecer al ejército imperial. Por otro lado, la resistencia Caranqui, Cayambi y Pasto también se fortalece y comienzan a llegar desde el norte más soldados pastos, exclusivamente desde Tusa y Mira. De esta manera, fortalecidos los ejércitos del Inca y fortalecidos los ejércitos de la resistencia, comienza nuevamente el segundo intento de tomarse las fortalezas de Caranqui. Huayna Cápac designa a su hermano Auqui Toma para tomarse la resistencia o los pucaraes que se encontraban en Pesillo, Olmedo y Pambamarca. El cronista Martín de Murúa nos da a conocer en sus escritos que en la fortaleza de Pesillo y Pambamarca se encontraban soldados que habían venido desde el territorio Pasto, exclusivamente desde Tusa y Mira. Auqui Toma, en cabeza del ejército imperial, se dirige hasta las fortalezas de Pambamarca y Olmedo, y allá se encuentra con la coalición Cayambi, Caranqui y Pasto. Ocurre una batalla, pero los resultados de esta batalla termina con la muerte de Auqui Toma y también con la muerte de un general de la resistencia llamado Cacha. Según las crónicas de Martín de Murúa, nos da a conocer que Auqui Toma muere por una lanza de origen pasto. Otros investigadores nos dan a conocer de que Auqui Toma muere aplastado por una roca. Algo que cabe resaltar de este evento es que Auqui Toma muere en manos de la resistencia, donde estaban participando los Pasto de Tusa y Mira. En ese sentido, Huayna Cápac se entera de la muerte de su hermano Auqui Toma y decreta llanto general o duelo imperial por varios días. Pero aparte de eso, Huayna Cápac se guarda un resentimiento, una venganza exclusivamente para los Pasto. Si ustedes recuerdan, en el primer video, el mejor amigo de Huayna Cápac, Cuntimoyo, murió en manos de los Pastos, y en esta oportunidad el hermano Auqui Toma muere en manos de la resistencia, donde los Pastos estaban participando. Posteriormente, el Inca, con su ejército de más de 100.000 hombres, planea una nueva estrategia para poder avanzar hacia el epicentro de la resistencia Caranqui. Esta estrategia consistía en atacar de frente y por los lados. En la resistencia Caranqui se encontraban los generales
Nazacota Puendo, Pintac, Coyahuaso, Cando, Muenango, Tocagón, Caguango, Paspuel, Tusa y Huachacmira. Todos estos generales se encontraban listos con su ejército para recibir a los cusqueños. Según el cronista Miguel Cabello de Balboa, asegura que el día que el Inca planeó la entrada al epicentro, a la parte donde se encontraban las fortalezas de Caranqui, el Inca realizaría una estrategia de huida para que los soldados que se encontraban en la resistencia de Caranqui lo sigan y las resistencias queden libres para que los otros dos grupos que se encontraban por los lados puedan ingresar a las resistencias, ocuparlas y poderlos atacar por detrás a todos los soldados que hacían parte de la coalición Caranqui, Cayambi, Pasto. En efecto, todos los planes del Inca salieron a la perfección. Los soldados de la resistencia se desplazaron hasta las orillas de la laguna de Imbaya, donde esperaban el apoyo de más soldados que venían de la parte norte. Según Miguel Cabello de Balboa asegura en sus crónicas, que los soldados desde Pasto se trasladaron hasta la laguna de Imbaya para poder fortalecer la resistencia. En ese sentido, los ejércitos de la resistencia fueron atacados por un lado por el general Mi y por el otro lado el general Collatopa, que hacían parte de los ejércitos imperiales del Cusco. Así fue que en las orillas de la laguna de Imbaya, la resistencia construyó unos andamios en unos árboles de sauce. Estos andamios tenían la capacidad de mantener a 2000 hombres. Fueron los guerreros Pintac, Cando y Nazacota los que estuvieron en la parte alta de los andamios atacando con flechas a los soldados incas que iban llegando navegando a través de las embarcaciones. En general, la batalla se efectuó tanto en las orillas como también en las aguas de la laguna de Imbaya. Según el cronista Martín de Murrua, nos da a conocer que un grupo cuantioso de soldados pastos fueron aniquilados a las orillas de la laguna de Imbaya. Y fue el odio y la venganza que tenía Huayna Cápac en contra de los soldados pastos que tomó 40.000 corazones y los cuerpos los arrojó a la laguna. Tantos fueron los muertos de parte del ejército cusqueño y de parte de la resistencia que la laguna de Imbaya se pigmentó de sangre. Después de este suceso, el único sobreviviente fue el capitán Pintac, que hacía parte de la resistencia, el cual huyó con 2000 indios hacia las montañas para luego atacar a los incas, pero en forma de guerrillas. Al final de esta batalla, el Inca Huayna Cápac y la laguna de Imbaya la denomina como Yaguarcocha, que significa laguna de sangre. Solamente deja con vida a los menores de 12 años, a los mayores de esa edad a todos los extermina. Por eso los denomina a los sobrevivientes como Guambracuna, que quiere decir muchachos. El Inca Huayna Cápac, al mirar que ya había ganado y había conquistado a los Caranquis y a los Cayambis, pega un grito en el cielo y dice: Campa mana pucula tucuy Guambracuna, que en lengua quechua significaría: ustedes no me harán guerra porque ahora son muchachos. Algunos se burlaban despectivamente de los Guambracunas, pero ellos, los sobrevivientes Caranquis y Cayambis, se autodenominaban como tualongos, que significaban los muchachos de la tierra. Finalmente, el Inca Huayna Cápac regresa a Quito para celebrar su triunfo ante los Caranquis y los Cayambis, y nuevamente reestructura planes de conquista hacia el territorio de Pasto y a descubrir al territorio de los abades. No hemos encontrado escritos en esta investigación de por qué el Inca regresa nuevamente al territorio Pasto en una tercera vez. ¿Sería que posiblemente los pastos se volvieron a sublevar?